Bueno, vamos a iniciar la explicación del bloque 5, que se corresponde con el tema 9, la crisis del antiguo régimen, ¿vale? Que abarca de 1788, que es cuando se inicia el reinado de Carlos IV, hasta 1833, que es cuando muere Fernando VII. ¿De acuerdo? Tenemos aquí a Carlos IV y tenemos aquí a Fernando VII. Entre medio vamos a tener lo que se conoce como la Guerra de la Independencia y un reinado de, bueno, pues el hermano de José de Napoleón Bonaparte, que es José I. Bien, este tema es importante porque a partir de ahora, bueno, pues se van a plantear los posibles temas EBAU que tendréis que desarrollar en el examen, ¿de acuerdo? Entonces, por eso os voy a obligar a hacer resúmenes de estos temas que estén comprimidos en una hoja por las dos caras. Si os ocupa un poquito más, no pasa nada, ¿vale? Porque siempre se os va a olvidar algo en el examen y es bueno siempre tener un poquito más información de la que podéis escribir, ¿de acuerdo? Bien. Sin embargo, esos resúmenes tienen que estar equilibrados, es decir, tiene que tener una, pues eso, tienen que desarrollarse todos los, digamos, los epígrafes o los apartados que nos dicen en el enunciado del posible tema EBAU, ¿vale? Lo vamos a estructurar. Os daré ya instrucciones más concretas, ¿vale? En el tablón de Classroom. Lo vamos a estructurar con, bueno, pues con una pequeña introducción, un desarrollo donde vamos a poner muy claritos los epígrafes y una conclusión, ¿vale? Así se desarrollan todos los temas, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues en este primer tema, bueno, pues lo que es la introducción nos habla de que en este primer tema comienza lo que es la historia contemporánea de España, ¿vale? La historia contemporánea de España se caracteriza fundamentalmente porque vamos a estudiar el tránsito, es decir, el cambio desde el antiguo régimen, es decir, el sistema político, económico y social anterior a la Revolución Francesa, caracterizado por la monarquía absoluta, la sociedad estamental y todo esto, ¿vale? Pues todo eso se va a acabar y en este tema vamos a estudiar cómo se consolida el régimen político liberal. ¿Qué es el régimen político liberal? El régimen político liberal es aquel sistema, ¿vale? Político, económico y social en el cual, bueno, pues vamos a tener una constitución, ¿vale? Una constitución que va a ser la norma que rija, bueno, pues todo lo que debe ser una nación, ¿vale? Incluso el rey va a tener que acatar esa constitución, ¿vale? Esa constitución va a ser aprobada por la nación, ¿vale? Por lo tanto, es votada, ¿vale? En el antiguo régimen, en la monarquía absoluta, no se vota absolutamente nada, ni en el despotismo ilustrado tampoco, ¿vale? Así que este va a ser el cambio fundamental en lo que se caracteriza en la historia contemporánea de España. Sin embargo, ese cambio no se va a producir de repente, ¿vale? Va a experimentar un proceso, ¿vale? Ese proceso es el bloque que vamos a estudiar, desde 1788 hasta 1833. Ese es el proceso de ese cambio. Y el régimen político liberal se va a consolidar a partir del reinado de Isabel II, ¿vale? Vamos a tener en ese proceso, pues, adelantos, retrocesos, a veces vamos a tener absolutismo, a veces vamos a tener liberalismo o régimen liberal, pero tenemos que saber que a partir del reinado de Isabel II, que va a ser el siguiente bloque de temas o el bloque temático que vamos a estudiar, se va a consolidar el régimen político liberal. Es decir, que a partir de ahí ya siempre, por lo menos en el siglo XIX, vamos a tener un sistema político liberal. Os dije ayer que este año lo tenéis que tachar porque el de 1874, porque el reinado de Isabel II es de 1833 a 1868, ¿vale? ¿Por qué han puesto ahí 1874? A ver, la introducción donde la he copiado la han puesto porque incluye también otro periodo histórico, pero no es del reinado de Isabel II, sino el otro periodo histórico que también se incluye en la consolidación del sistema político liberal
si queréis lo ponéis aquí, ¿vale? Es el sexenio revolucionario, sexenio revolucionario, que iría de 1868 a 1874. Por lo tanto, el régimen político liberal quedará definitivamente establecido en el reinado de Isabel II, que abarca de 1833 a 1868, y el sexenio revolucionario, que abarca de 1868 a 1874. ¿Vale? Eso es lo que quería decir ayer con tachar ese año. Bien, sin embargo, ese cambio va a tener una serie de obstáculos, es decir, va a haber gente que no quiera ese cambio, es decir, que quiera seguir con la monarquía absoluta. ¿De acuerdo? ¿Quiénes van a ser esa gente o esas personas? Pues lógicamente va a ser la nobleza y va a ser el clero. ¿Por qué? Porque el régimen político liberal no quiere privilegios para las personas, es decir, lo que quiere es que todas las personas sean iguales. Por lo tanto, la nobleza y el clero, eso lo va a ver lógicamente mal. Ellos venían de un sistema en el cual existían esos privilegios, ¿vale? También vamos a estudiar el viraje de Floridablanca, ¿vale? Que ya explicaremos lo que es. Un viraje, o cuando se habla del viraje, lo que se está haciendo referencia es al cambio de actitud que vamos a ver en Floridablanca. Lo vamos a ver más tarde, ¿vale? Bien. Y luego, aquí, en la introducción, lo último que nos explican es digamos, los acontecimientos principales que van a explicar ese tránsito del antiguo régimen al régimen político liberal. Es bueno que los tengáis en cuenta porque los vamos a ir desgranando a lo largo del tema, ¿vale? En primer lugar, vamos a ver la Revolución Francesa, es decir, qué influencia va a tener la Revolución Francesa en España, ¿vale? En segundo lugar, vamos a hablar también de la crisis de la monarquía española de este momento, ¿vale? De una crisis total del antiguo régimen, ¿vale? Y eso va a provocar, bueno, pues una serie de acontecimientos, entre ellos el motín de Aranjuez, ¿vale? Bien, también esos acontecimientos que digamos que van a explicar la consolidación del régimen liberal, pues vamos a tener la Guerra de la Independencia, ¿vale? Entre 1808 y 1814. En algunos libros aparece 1808-1813, pero bueno, no os van a poner mal si ponéis 1814, ¿vale? En casi todos los libros suele aparecer 1814, que es cuando se inicia el reinado de Fernando VII. A lo largo de esa Guerra de la Independencia se van a convocar las Cortes de Cádiz, y las Cortes de Cádiz van a aprobar la Constitución de 1812, ¿vale? Y el último acontecimiento que va a permitir asentar el régimen político liberal va a ser el trienio liberal dentro del reinado de Fernando VII. El reinado de Fernando VII se va a dividir en 3 etapas. Una primera etapa caracterizada por el absolutismo, una segunda etapa donde se va a producir un pronunciamiento militar que va a obligar a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812, y por último una tercera etapa en la cual vamos a tener otra vez absolutismo con Fernando VII. Después de Fernando VII ya vendrá su hija Isabel II, que la vamos a estudiar en el siguiente tema, y a partir de ahí, como os he dicho, el régimen político liberal se va a consolidar. En todo el siglo XIX vamos a tener régimen político liberal. Ahora bien, cuidado, el que haya un régimen político liberal no significa que haya una estabilidad política, es decir, que todo va a ir estupendo y que todos van a estar contentos. De hecho, el siglo XIX es uno de los más convulsos, si no el que más, de toda la historia, por lo menos reciente, de España. Vamos a tener más de 200 golpes de Estado, ¿vale? Nosotros solo vamos a estudiar algunos, lógicamente, pero entre pronunciamientos, intentonas de golpes, va a haber unos 200 golpes de Estado en este siglo XIX. Bien, el tema comienza con la Guerra de la Independencia, ¿vale? Este es el primer tema que tenéis que desarrollar. Yo lo he configurado más o menos con lo que tenéis que escribir en vuestro tema EBAU, ¿de acuerdo? Bien, yo pondría aquí una flechita, ¿vale? Es decir, de este primer epígrafe al segundo, porque en ese primer tema EBAU de la Guerra de la Independencia
también, no recuerdo ahora el enunciado, pero también aparecen las Cortes de Cádiz. Pues bien, las Cortes de Cádiz podría ser la conclusión del tema, es decir, tendríais que hablar de la Guerra de la Independencia, de qué es la Guerra de la Independencia, de sus causas, del desarrollo y por último, como conclusión del tema, tendríais que plantaros en las Cortes de Cádiz, ¿vale? Y así vamos a enfocar nuestro tema. Bien, como os dije ayer, aquí tendríamos que poner un corchete para estudiarlo mucho mejor y aquí pondríamos qué es la Guerra de la Independencia, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que saber es que la Guerra de la Independencia forma parte de las guerras napoleónicas, ¿vale? Ahí en el número 19 tenéis explicado exactamente lo que es, pero bueno, yo os lo explico. Ya sabéis que Napoleón es un personaje que surge con la Revolución Francesa, ¿vale? Él es un militar y bueno, pues la Convención, los jacobinos, es decir, los revolucionarios franceses, a través de sus distintas etapas, bueno, pues van a encargar a Napoleón, bueno, diversas misiones militares, ¿no? Pues por ejemplo a Egipto, a Italia, bueno, varias misiones militares. Finalmente se convierte en un gran general y en 1799 da un golpe de estado convirtiéndose en el principal mandatario de la Francia revolucionaria. A partir de 1799-1800 Napoleón lo que va a hacer va a intentar extender las ideas de la Revolución Francesa por toda Europa, ¿de acuerdo? Así que la Guerra de la Independencia española en realidad, como nos dice aquí, es un episodio más de esas guerras napoleónicas. Lógicamente, todas las potencias absolutistas, todos los países con una monarquía absoluta, se aliaron contra Napoleón. Os dije que hubo unas 8 coaliciones contra Napoleón, ¿vale? Él las fue venciendo una tras otra, hasta que finalmente es derrotado en Waterloo, ¿vale? En la batalla de Waterloo en 1815. Bien. Así que bueno, la Guerra de la Independencia es un episodio más de esas guerras napoleónicas. La Guerra de la Independencia es una guerra de liberación contra la invasión francesa, ¿vale? Pero también es una guerra civil, ¿vale? Una guerra civil entre patriotas y entre afrancesados. Lógicamente los patriotas son los españoles que defienden su patria, ¿no? Y entienden que Fernando VII debe ser el rey absoluto. El rey, o sea, el rey, sí, el rey absoluto, no el rey absoluto, el rey legítimo, perdón, el rey legítimo, ¿vale? Sin embargo, los afrancesados, que ahí en el número 20 os explico quiénes son, van a apoyar a José I, que es el rey que va a imponer el señor Napoleón Bonaparte. Ya veremos cómo y por qué. Bien, los afrancesados eran españoles, sobre todo pues, ilustrados, aristócratas, que veían que las reformas que planteaba Napoleón y José I, bueno, pues no estaban del todo mal y por lo tanto les apoyaron, ¿vale? Lógicamente los patriotas los calificaron de traidores, ¿vale? Por lo tanto es una guerra civil entre españoles. Pero también la Guerra de la Independencia es un conflicto internacional, es decir, un conflicto en el cual, una guerra en la que van a participar varios países. Lógicamente va a participar Francia, de hecho ya hemos dicho que los españoles van a luchar contra Francia, pero también va a intervenir en esa guerra Inglaterra. Inglaterra va a apoyar a los españoles contra Francia. Y también, aunque ahí no aparezca, Portugal también va a apoyar a los españoles contra Francia. ¿De acuerdo? Bien, pues ya sabemos lo que es la Guerra de la Independencia. Es un episodio más de las guerras napoleónicas, es una guerra de liberación contra la invasión francesa, es una guerra civil y es una guerra internacional. ¿De acuerdo? Bien. Con respecto a los bandos, os he puesto aquí un cuadro, quiénes apoyan a quién. Pues lógicamente, por una parte, los que apoyan a José I, a José Bonaparte, tenemos a los franceses y tenemos a los afrancesados, ¿vale? Por lo tanto, cuando estalla la guerra, va a haber una parte del país que va a estar controlada por José Bonaparte y José Bonaparte va a estar apoyado por estos, por estos dos elementos, ¿vale? Bien, ya hemos dicho quiénes son los afrancesados y lo que pretenden.
Y luego tenemos la España, digamos, que va a apoyar a Fernando VII como rey legítimo, pues vamos a tener a dos grandes grupos, pero dos grupos, pero son dos grupos muy diferentes. Por una parte, y además esos dos grupos diferentes van a marcar, digamos, el devenir de lo que va a ocurrir posteriormente en una lucha, en un conflicto político, a veces militar, con las guerras carlistas, entre liberales y absolutistas, ¿vale? ¿Los liberales qué pretenden? Pues los liberales pretenden que Fernando VII acate una constitución, es decir, quieren instalar en España una monarquía constitucional, una constitución que la hayan votado la nación, que la haya aprobado la nación y que el rey acate esa constitución. Sin embargo, los absolutistas, que lógicamente también defienden a Fernando VII como rey legítimo, sin embargo lo que pretenden es que Fernando VII gobierne con una monarquía absoluta, es decir, con el mismo sistema que había antes de la Revolución Francesa, ¿vale? Bien, estos son los dos bandos en conflicto, ¿de acuerdo? Bien, para estudiar las causas de la Guerra de la Independencia vamos a estudiar dos tipos de causas, ¿vale? Os lo he puesto ahí muy clarito. Vamos a tener, en primer lugar, unas causas externas, es decir, ajenas a nuestro país, es decir, un acontecimiento que va a provocar el estallido de la Guerra de la Independencia. Lógicamente va a ser la invasión de Napoleón a España, ¿vale? La agresión imperialista de la Francia revolucionaria de Napoleón. Esa va a ser una de las causas, la causa externa. Y en segundo lugar vamos a ver las causas internas, es decir, las que se producen dentro de nuestro propio país, ¿vale? Entre esas causas internas vamos a ver la política exterior y la crisis económica, básicamente lo que es la crisis del antiguo régimen en nuestro país, ¿de acuerdo? Bien, vamos a comenzar con la primera de las causas, ¿vale? En primer lugar, tenemos que comenzar hablando de el inicio del reinado de Carlos IV, ¿vale? Nuestro tema se inicia con Carlos IV, que accede al trono en el año 1788. Ya sabemos que Carlos IV es hijo de Carlos III, que lo hemos estudiado en el bloque anterior. Y bueno, él era un rey muy diferente a su padre. Carlos IV, tiene una escasa preparación política, un escaso interés por las tareas de gobierno, es decir, no le interesaba mucho los asuntos de Estado. De hecho, se dedicaba fundamentalmente a cazar y se le conoce como con el nombre de el rey cazador. Y poco más, así que dejó las tareas de gobierno siguiendo, bueno, esa tradición que vimos en el siglo XVII con los validos. Bueno, pues dejó su gobierno al señor Floridablanca, que ya había trabajado para su padre. Nos sonará Floridablanca también del bloque anterior, era un ilustrado reformista, siguiendo esa política del despotismo ilustrado. Sí, el despotismo ilustrado quería reformas, y hicieron algunas reformas, pero con ese lema, ¿no?, de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Se hacían reformas, pero realmente el pueblo seguía pasando hambre y no eran unas reformas, digamos, sociales ni políticas, por supuesto, ¿vale? Bien, sin embargo, va a haber algo que va a cambiar pues esa política que estaba siguiendo Floridablanca de reformas, con ese despotismo ilustrado que venía trabajando desde Carlos III. Bueno, pues todo va a cambiar en esta fecha fundamental, 1789. En 1789 estalla la Revolución Francesa y esto lo va a cambiar todo, ¿vale? La Revolución Francesa acojona, por así decirlo, a todos los reyes absolutos, ¿vale? Porque han visto cómo Luis XVI, su mujer María Antonieta y su hijo Luis XVII, el posible futuro Luis XVII, son ejecutados directamente, ¿vale? Al niño lo dejaron en una prisión donde lo mataron de hambre. Y entonces, claro, todas las monarquías absolutas van a tener miedo porque eso ocurra en su propio país. El propio Carlos IV, pues lógicamente va a tener miedo de que esto pueda ocurrir en España. Así que, lógicamente, encarga a Floridablanca que se ponga manos a la obra para trabajar. Lo que hace Floridablanca
es cambiar su actitud. Por eso hablábamos en la introducción del viraje de Floridablanca, es decir, del cambio de actitud que va a tener Floridablanca. De tener una actitud de reformas, pues vamos a ver cómo va a cerrar la frontera para evitar que lleguen las ideas de la Revolución Francesa a España, para que no estalle aquí la revolución en España. Y bueno, antiguos amigos suyos que pretendían seguir con las reformas sin darle mucha más importancia, bueno, pues incluso los encarcela, ¿de acuerdo? Es decir, los reprime a varios amigos ilustrados. Bien, por el devenir de los acontecimientos, Carlos IV va a nombrar válido a una persona de mayor confianza, con unas ideas pues mucho más afines a la monarquía absoluta, que es el señor Manuel Godoy. Ya os dije ayer que bueno, en muchos lugares va a venir que nace en Badajoz, aunque bueno, sabemos que su familia, sus abuelos, sus padres eran de Castuera, y bueno, ahí hay un debate sobre si era de Castuera, si era de Badajoz, etcétera. Bueno, cuando sube al poder el señor Manuel Godoy como válido de Carlos IV, como primer ministro, pues se va a unir a las monarquías absolutas, es decir, va a tomar una determinación mucho más dura que Floridablanca para luchar contra la Francia de la Revolución Francesa, contra los revolucionarios franceses. Por lo tanto, esa política que habíamos tenido de amistad, que hemos estudiado en el bloque anterior, de los pactos de familia, ¿vale? Esa política de amistad con Francia por estos pactos de familia, ya sabéis, porque tanto en Francia como en España gobernaban los Borbones, ¿vale? Y ya habíamos visto que Felipe V había firmado ese primer pacto de familia y Carlos III firmó el segundo y el tercer pacto de familia. Pues todo esto se va a romper. Se va a romper porque el señor Godoy se va a aliar con los países absolutistas para luchar contra los revolucionarios franceses. Bien, sin embargo, ¿qué ocurre? Que nosotros, claro, Francia está muy cerquita de España, por lo tanto hubo pues luchas importantes en la frontera y llega un momento en que España militarmente y económicamente está agotada, ya no puede más, así que el señor Manuel Godoy lo que hace es firmar una paz, la famosa paz de Basilea. De hecho, va a ser conocido como el príncipe de la paz, ¿vale? De tal manera que en lugar ahora ya de ser enemigo de Francia, pues vamos a volver otra vez a ser aliados de Francia, ¿vale? A ser aliados de Francia contra Inglaterra. Contra Inglaterra. Ya hemos visto que Inglaterra, a lo largo de los temas anteriores, bueno, pues hemos tenido muchos problemas con ellos, ¿no? Recordáis, pues por ejemplo, Blas de Lezo en su defensa a Cartagena de Indias contra los británicos, contra el señor Vernon. Vimos también la guerra de la oreja de Jenkins. Vimos también bueno, si nos retrotraemos un poquito más atrás en el tiempo, pues como Felipe II mandó la Armada Invencible, ¿no?, a Inglaterra. Es decir, que nosotros con Inglaterra no nos hemos llevado muy bien. De hecho, seguían digamos con sus piratas y corsarios quitándonos el oro que traíamos de América, ¿no? Así que no nos venía mal firmar, o eso pensó Godoy, firmar la paz con Francia contra Inglaterra, ¿vale? Y en esos tratados de San Ildefonso, ¿vale?, de San Ildefonso entre 1796 y 1800 se establecía una ayuda mutua, es decir, era un pacto entre Francia y España de carácter defensivo contra Inglaterra, ¿vale? Y en esa alianza vamos a destacar una serie de acontecimientos que los tenéis aquí, ¿vale? Una serie de acontecimientos importantes para explicar lo que va a ocurrir a continuación. En primer lugar, siendo aliados de Francia, vamos a sufrir una pedazo de derrota contra Inglaterra en la famosa batalla de Trafalgar. Esto es fundamental porque destruyó prácticamente toda nuestra flota. A partir de entonces, España ya no tendrá barcos para poder comerciar, sobre todo con América. Por lo tanto, fue una catástrofe económica, ¿vale? Otra de las cosas que va a ocurrir siendo aliados de Francia es que Napoleón nos va a
ordenar invadir Portugal. Es lo que se conoció como la famosa Guerra de las Naranjas, que se llamó así porque Godoy encargó pues recoger en el sitio de Elvas, recoger un ramo de unas naranjas para dárselo a la reina María Luisa de Parma, ¿no? Y en esta guerra, bueno, pues Olivenza, que está aquí muy cerquita, pues es tomado por los españoles y a partir de entonces ya será siempre de España, pero hasta ese momento había sido de Portugal. Y por último, el tercer acontecimiento, que es lo más importante, es el famoso Tratado de Fuentenebló. Esto lo tenéis que poner en mayúscula y en amarillo. Bueno, no hace falta que lo pongáis en mayúscula, está ahí en negrita. Lo ponéis en amarillo porque tiene que seguir la misma lógica de lo que viene después en los apuntes en amarillo, ¿vale? Bien, tenemos ahí el Tratado de Fuentenebló, que lo que hace Godoy es firmar con Napoleón un tratado por el cual las tropas francesas puedan pasar por España para invadir Portugal. ¿Por qué pretende Napoleón invadir Portugal y pide a Godoy que sus tropas pasen por España, unas 50.000 efectivos de su ejército? Pues porque Portugal había desobedecido la orden que desde 1806 Napoleón había ordenado el bloqueo continental a Gran Bretaña, es decir, que ningún país pudiera comerciar con Gran Bretaña, con Inglaterra. Napoleón había intentado invadir Inglaterra, pero fracasó, se dio cuenta de que era una empresa muy complicada, ¿vale? Y entonces, si no podía invadirla militarmente, quiso ahogarla económicamente, obligando a todos los países europeos que él prácticamente dominaba y a los que no, pues los amenazaba con invadirlos, a decir que no comerciaran con América, con Inglaterra, que no comerciaran con Inglaterra. El bloqueo continental, económico continental contra Inglaterra. Pero Portugal, bueno, se resistía a cumplir con el bloqueo, así que Napoleón ordena invadir Portugal, y para invadir Portugal, pues le pide a Godoy que deje pasar sus tropas por España. Bien, aquí tenéis, bueno, un resumen de lo que es la batalla de Trafalgar. Bueno, importante o interesante es que en esta batalla de Trafalgar, cómo se produce. Si os dais cuenta, el señor Nelson, que era el comandante británico, avanza aquí en esta línea, ¿no? Y entonces los azules son la escuadra franco-española, y entonces lo que hace es sobrepasar la línea de los barcos franco-españoles. ¿Cómo consigue hacerlo? Pues consigue hacerlo aligerando sus propios barcos del peso, incluso lanzando cañones al agua. Con eso consigue velocidad, y lo que ocurre es que si os dais cuenta, los barcos españoles azules están en esta posición. Con esta posición pueden cañonearlos, ¿vale? Porque los cañones están puestos en esta posición, ¿no? Sin embargo, cuando ya los ha sobrepasado, imaginaos que este es los barcos españoles, bueno, pues cuando ha sobrepasado la línea, ¿vale? Ahora es el propio Nelson quien puede cañonear hacia un lado y hacia otro a los barcos españoles. Es así como se consiguió derrotar a la escuadra franco-española en esta batalla de Trafalgar. Bueno, estamos hablando del Tratado de Fuentenebló, y ahora vamos a estudiar las causas internas de por qué, bueno, pues se produce esa guerra de la independencia, ¿no? Bien, y aquí vamos a estudiar la crisis del antiguo régimen, ¿vale? La crisis del antiguo régimen. Bien, pues en primer lugar tenemos que tener en cuenta la nefasta política exterior que va a ejercer el propio Manuel Godoy. Ya hemos visto, ¿no?, que deje pasar las tropas francesas por España para invadir Portugal. Ostras, que estás metiendo un ejército de otro país en tu propia casa. Si a esto le añadimos una crisis económica, ¿por qué? Porque nos hemos metido en guerras contra Inglaterra, contra Portugal, en la guerra de las naranjas,
porque hemos disminuido nuestro comercio americano, porque ya no tenemos barcos con qué comerciar, y si a eso le añadimos que no tenemos productos y por lo tanto vamos a tener desabastecidas las ciudades, es decir, una crisis de subsistencia y malas cosechas que agravó la situación, pues vamos a tener fundamentalmente un malestar social, es decir, la gente va a estar pues muy en contra de las decisiones que ha tomado Manuel Godoy, ¿de acuerdo? Bien, Manuel Godoy trata de solucionar estos problemas porque ve que la revolución pues puede estallar aquí en España, ¿no? Y claro, no se le ocurre otra cosa que para solucionar la crisis económica lleva a cabo la primera desamortización. Lo estudiamos en el bloque anterior, del siglo XVIII, porque todavía estamos en el siglo XVIII, finales. 1798, Manuel Godoy lleva a cabo la primera desamortización. Eso quiere decir que va a expropiar, es decir, va a quitar tierras a la nobleza y al clero para poder obtener recursos para el Estado. Lógicamente, esto pues agravó más la situación, porque ahora sí que todos, tanto la nobleza como la iglesia, que están viendo que les están quitando sus tierras, como el pueblo, están en contra de la política que está llevando a cabo el señor Manuel Godoy. Eso provocó que se generara un partido cortesano, eso quiere decir, es decir, una facción dentro de la corte del propio rey Carlos IV en contra de la política que está llevando el rey, aconsejado por su ministro Manuel Godoy. Y para más inri, el jefe, digamos, de esa facción opuesta al gobierno es el propio príncipe Fernando, es decir, el propio hijo del rey. Vale, eso va a llevar a dos conspiraciones, ¿vale? La primera es menos importante porque fue abortada, es decir, Carlos IV pudo acabar, les pillan, ¿no? Y pudo acabar con esa conspiración, la famosa conspiración del Escorial. Bueno, le echa la bronca a su hijo, lo encarcela, pero bueno, ayer nos preguntaba Aridia que qué hubiera pasado si lo mataba. ¿Podía haberlo matado? Pues podía haberlo matado, pero probablemente claro, se hubiera estallado, digamos, una revolución instigada por los partidarios del propio Fernando, ¿no? Y eso no le interesaba mucho a su padre, así que, claro, fue prudente y dijo, venga, pues le echo la bronca, lo encarcelo y bueno, tranquilizo un poco la situación que ya tengo yo muchos problemas. Sin embargo, el segundo motín, el motín de Aranjuez, es el más importante, ¿vale? Es mucho más importante, por eso está en amarillo y es fundamental. Y este motín de Aranjuez es un levantamiento popular, pero es un levantamiento popular alimentado, alentado por el partido fernandino, es decir, por el propio Fernando, ¿vale? ¿Cómo acaba este motín de Aranjuez? Acaba con Godoy apresado y con Carlos IV, que se ve obligado a entregar la corona a su hijo Fernando, ¿vale? De hecho, claro, todo esto ocurre con las tropas francesas metidas en España. De hecho, en estos momentos, el propio Manuel Godoy se había dado cuenta de que las verdaderas intenciones de Napoleón era invadir España y ya se encontraban en Aranjuez, camino de Sevilla, para, ¿vale? Lo pongo aquí, camino de Sevilla, para trasladar a la familia real a América, que estarían allí más seguros, ¿vale? Es decir, ya la había cagado, ya tenía el ejército metido en la cocina, dentro del país, y por lo tanto, pues no tuvo más remedio que intentar llevar a la familia real a América, como ya habían hecho los reyes portugueses, se habían ido a Brasil, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué ocurre? Bueno, aquí os he puesto la fecha exactamente 17-19 de marzo, no hace falta que sepáis los días, pero sí el mes es importante, ¿vale? El mes sí, porque en 1808 se producen muchos acontecimientos importantes. En marzo el motín de Aranjuez, en mayo las abdicaciones de Bayona, entonces si lo estudiáis por meses, mejor, ¿de acuerdo? Bien. Después del motín de Aranjuez, resulta que el señor Carlos IV se arrepiente de haberle entregado la corona a su hijo y entonces, es decir, se retractó, y la mujer, María Luisa de Parma, que tenía más personalidad que él, le convence para que le pida a Napoleón que intervenga y resuelva el asunto. Esto es lo que consideran los historiadores como una auténtica torpeza, es decir, cómo permites
que la persona que ha metido al ejército en tu propio país que te está invadiendo le vayas a pedir un consejo. Y lógicamente Napoleón aprovechó esta crisis en su favor, ¿vale? Digamos que invita a los dos, a padre e hijo, ¿no? A los dos que están en conflicto, los invita a Bayona, que está en Francia, y allí va a conseguir que los dos reyes, Fernando VII y Carlos IV, bueno, pues renuncien a la corona en favor de Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte finalmente pues le va a entregar la corona a su hermano José I. Vale, ¿cómo lo hace? Bueno, pues primero consigue a Carlos IV que le entregue la corona a Napoleón. Ya hemos dicho que Carlos IV era un rey que no le interesaba mucho gobernar, que le gustaba mucho cazar y poco más. Napoleón le entrega un montón de dinero, le entrega un montón de títulos nobiliarios, de tierras y algún castillo, y entonces, bueno, pues Carlos IV le entrega la corona a Napoleón. Y posteriormente Fernando VII, que Fernando sí que tenía, digamos, más ambición por gobernar el país, como ve que no lo puede convencer, pues le amenaza de muerte, diciéndole que devuelva la corona a su padre, que cómo es posible que le haya quitado la corona. Bien, finalmente Fernando VII se la devuelve a su padre, y su padre, lógicamente, como había pactado ya con Napoleón, se la da a Napoleón, y este a su vez se lo da a su hermano José Bonaparte, que se va a convertir en rey de España, ¿vale? Bien, pues esto es lo que ocurre. Bueno, aquí esto ya finalmente lo leéis porque José I como rey, bueno, pues va a regirse por el Estatuto de Bayona, que es una carta otorgada, es decir, las normas por las cuales se debe regir a partir de entonces el país van a estar escritas por el propio Napoleón. Por eso es una carta otorgada y no una constitución. No tenía malas ideas, libertad de imprenta, supresión de privilegios señoriales, es decir, las ideas de la revolución. Aunque esto no pudo llevarse a efecto porque estalla la guerra, ¿de acuerdo? Así que bueno, esta es la primera clase y el próximo día pues comentaremos el desarrollo de la guerra, ¿de acuerdo? Venga.